Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, hoy, como siempre, este domingo que es el día del Señor, el cual nosotros sacamos un tiempo para adorarle, para honrarle, ¿cierto? Para darle la gloria a Él. Y hoy vamos a tener también una palabra. ¿Quiénes están leyendo Jueces? ¿Quiénes están leyendo el libro? Acuérdense que el libro de Jueces es el que estamos estudiando en este momento, ¿cierto? Acuérdense que estamos, cada día se lee un capítulo. Gilbert lo está leyendo. Hoy la prédica pues va a ser de Jueces, ¿cierto? Y es bueno porque si ustedes ya lo vienen leyendo, va a ser más fácil, ¿cierto? Entender la palabra, el mensaje que traemos hoy. Entonces resulta que había un niño que le dice a su mamá, mamá, yo ya aprendí la lección. Yo ya aprendí, ¿cierto? La mamá lo regañó y él dijo, no, sí, mamá, yo ya aprendí la lección. Pero resulta que a los 10 minutos, ¿qué estaba haciendo? Lo mismo, ¿cierto? Y a los 10 minutos el muchachito estaba haciendo lo mismo. Entonces le dice la mamá, pero ¿cómo así? ¿Usted no es que ya había aprendido? ¿Usted no es que ya había aprendido? Entonces le dice el niño, sí, pero se me olvidó, ¿cierto? Ya había aprendido, pero se le olvidó. Y resulta que así es el pueblo de Israel en el libro de Jueces, ¿cierto? A ellos se les olvida. Y si nosotros somos honestos, muchas veces así somos nosotros. Se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se nos olvida todo lo que Dios nos da. Se nos olvida lo que Dios nos cuida, cómo nos protege, ¿cierto? Y se nos olvida y empezamos otra vez a hacer las cosas que a Él no le gustan. ¿Sí o no? Entonces, para que entremos en contexto, acuerden que antes de Jueces vimos ¿cuál libro? Josué, ¿cierto? Entonces resulta que después de la muerte de Josué, porque el libro termina pues ahí en la muerte, cuando él ya habla con ellos y le dicen pues que no se les olvide, entonces resulta que Israel entra como en una etapa peligrosa después de que Josué se muere, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tienen un líder, ya no tienen esa mano firme, ya no tiene ese liderazgo que tenía Josué, ¿cierto? Como él se murió, se acabó ese liderazgo, que ya no tenían ese líder. ¿Y qué pasó? Empezaron a olvidar a Dios, ¿cierto? La Biblia dice, en Jueces 2:10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Después de que murió Josué, los papás que hicieron, no les volvieron a hablar del Señor, no siguieron lo que había dicho Josué, que siempre estuvieran día y noche enseñándoles la palabra. ¿Para qué? Para que no se desviaran, ¿cierto? Lo que se hace con estos niños en los clubes, lo que se hace es que conozcan la palabra, que cuando crezcan por lo menos que tengan ese temor al Señor y no vayan a coger el mal camino, ¿cierto? Hoy en día hay mucho peligro en la calle, entonces es bueno que ellos conozcan la palabra, que empiecen a conocer, que en la casa se les enseñe, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se les olvide, para que más adelante no hayan dolores de cabeza y de pronto culpas. ¿Por qué no les enseñé? ¿Por qué no les inculqué? ¿Por qué no?
¿cierto? Entonces dice la Biblia que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué no la conocía? Porque los papás no les volvieron a hablar de Dios. Se les olvidó, ya estaban cómodos y necesitaban que estuviera ese líder ahí empujándolo. Como en la casa, necesitan la mamá y el papá. Se muere el líder de la casa y si no hay una dirección firme, hasta ahí llegan, ¿cierto? Se desbarata todo. Entonces necesitan ese líder, necesitan el líder en la escuela, en el colegio, en la casa, ese líder que les esté inculcando. Entonces el sermón de hoy se llama Cuando el pueblo se olvida de Dios. Cuando el pueblo se olvida de Dios. Y hoy vemos un patrón espiritual que se repetía una y otra vez y que se repite hoy una y otra vez. Primero, la desobediencia. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el libro de Jueces? Ellos están bien, empiezan a desobedecer, después los oprimen, las otras naciones, el Señor los castiga, después claman a Dios y hay liberación. O sea que hay desobediencia, hay opresión, hay clamor y hay liberación. Eso es lo que se vivió en todos los jueces, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que ellos empezaban, se olvidaban del Señor, desobedecían, entonces el Señor los castigaba, ellos clamaban otra vez, el Señor les mandaba a un juez, los liberaba, y cuando ese juez faltaba, se moría, ¿qué hacían? Otra vez repetían lo mismo, se les olvidaba otra vez. ¿Listo? Entonces repitan conmigo: desobediencia, opresión, clamor y liberación. Eso es lo que se ve en el libro de Jueces. Y eso es lo que vamos a ver nosotros cómo se aplica hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no solo lo vemos en Israel, eso no solo lo vemos en el pueblo, ¿cierto? Lo vamos a ver nosotros también en nuestra propia vida. ¿Listo? Muchas de las cosas que nos pasan hoy en día es por eso, por la desobediencia, porque se nos olvida y empezamos a desobedecer, entonces el Señor nos castiga, ¿cierto? El Señor nos ama, pero nos castiga también. Acuérdense que la Biblia dice que hay que castigar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tomen la dirección. Y vamos a ver hoy cómo ese ciclo, ¿cierto? Que vimos ahora de desobediencia, de opresión, de clamor y de liberación, ese ciclo sigue vigente hoy. Acuérdense que todo lo que se ve en la Biblia se aplica a nuestros días, ¿sí? Eso pasó en esa época, pero hoy en día pasa igual, ¿sí? Pero también vamos a ver que aunque ese ciclo se repite, también vamos a ver que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel con sus hijos. ¿Listo? Entonces, la primera, ¿cuál es? La desobediencia. La desobediencia, ¿cierto? La desobediencia. La primera es la desobediencia. Eso está en Jueces 1, del 27 al 36. La desobediencia. No obedecieron completamente a Dios. El Señor les daba una instrucción y ellos no la obedecían completamente, la obedecían a medias, ¿cierto? ¿Qué les decía Él? Vayan a conquistar, pero sáquelos a todos, acaben con todos los que hay ahí, porque ellos estaban recuperando la tierra que el Señor les había prometido. Entonces, cuando ellos llegaron, había mucha gente que estaba invadiendo ese lugar. Entonces el Señor le dijo: usted tiene que ir a tomar esa tierra, pero tiene que sacar ¿qué? A todos los que están ahí, ¿cierto? Entonces ellos no lo hicieron, a unos lo sacaron, a otros no, ¿cierto? ¿Por qué no lo sacaban? De pronto los veían muy fuertes, veían que de pronto no iban a poder con ellos, o sea que estaban pecando porque ¿qué? Les faltaba fe en el Señor. Sabía que el Señor los estaba guiando, sabía que el Señor los estaba protegiendo, y a ellos les daba temor, entonces los dejaban.
Entonces no expulsaron a todos los pueblos paganos, no los expulsaron. Dejaron a los enemigos ahí. ¿Sí? Hicieron pacto con ellos de protegerlos, ¿cierto? De que bueno, quédense ahí. Pero ¿qué pacto hacían? Empezaron a cobrarles impuestos. Ah, bueno, quédense ahí, pero entonces nos pagan un tributo, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que están leyendo el libro? Entonces les decían que les pagaran, entonces les decían, ah, bueno, listo, entonces, bueno, quédense. Y el Señor que le había dicho que ninguno se quede ahí. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que podía pasar. Ellos se iban a mezclar, esa gente tenían otros dioses, esa gente eran idólatras, hacían cosas que no le agradaban al Señor. Y si ellos iban a estar con ellos, se iban a contaminar. ¿Qué pasa si usted empieza a salir con un borracho, con 5 borrachos, cada 8 días? El 6.º borracho va a ser usted. ¿Sí o no? No, es que yo me controlo. ¿Y para qué? ¿Cómo es que se controla? ¿Qué pasa si usted empieza a salir con 5 viciosos cada 8 días? Olvídese que usted va a ser el 6.º vicioso. ¿Sí o no? Porque es que lo malo se pega. Lo malo influye mucho. ¿Sí? Usted empieza a salir con alguien, con amigos que todos son palabrosos. Olvídese que usted va a empezar a decir palabras. No, es que yo sí soy, no, yo me controlo, no, yo es porque ellos son muy buena gente, no. No se debe juntar con ellos, ¿cierto? Hay que vigilar las amistades. Y esta gente, estos israelitas, no le hicieron caso al Señor. Entonces siguieron conviviendo con ellos, ¿cierto? Siguieron viviendo en el mismo lugar. Ellos les pagaban por estar ahí y listo, entonces quédense ahí, pero nos pagan, decían ellos, ¿sí? O sea, toleraron lo que Dios había prohibido. Y a veces nosotros hacemos eso. Empezamos a tolerar lo que Dios nos prohíbe. Y se nos hace, no, eso es normal. No, la gente dice que sí, que eso es lo normal hoy en día. Entonces empiezan a hacer lo mismo que hace todo el mundo. ¿Sí? Es lo normal. Entonces se dejan contaminar, empiezan a tolerar lo malo, lo ven como normal. No eliminaron lo que Dios había dicho que eliminaran. Ellos no eliminaron a toda la gente, sino que los dejaron ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que obedecieron parcialmente. Pero si usted obedece parcialmente, está desobedeciendo, ¿cierto? Una obediencia parcial es una desobediencia total. Usted tiene que obedecer todo, no partecitas. O sea, lo que me conviene lo obedezco. No, yo esto, no, sí, yo creo que eso sí, asesinar, bueno, eso sí es malo, ¿cierto? Pero robar, no. Que uno que robe por ahí cualquier cosa, eso no es tan malo, porque ahí no estoy matando a nadie, ¿cierto? Entonces empieza uno a ir validando las cosas, a irlas normalizando. Y el Señor se complace es cuando nosotros le obedecemos, no de palabra, sino que realmente lo hacemos, que realmente hagamos lo que Él nos dice. O sea, no se trata de hacer algo para Dios. Usted no le tiene que hacer algo para Dios. Usted lo que tiene que hacer es todo lo que Dios dice que haga. Todo lo que el Señor dice que hagamos lo tenemos que hacer. Todo. ¿Sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron más? Se contaminaron con idolatría. Dice la Biblia, en el libro que estamos leyendo, Jueces, Jueces 2:12, dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto. Se les olvidó todo lo que el Señor había dicho, les había hecho, que los sacó de esclavitud, ¿cierto? Que los había salvado. Se fueron tras otros dioses, dice la Biblia, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Como se empezaron a mezclar, empezaron a tener, a empezar a casarse con mujeres de esas, a convivir con mujeres que no eran las que el Señor había dicho, a tener ese tipo de relaciones, empezaron a seguir sus dioses, ¿sí?
se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Empezaron a seguir los dioses de la otra gente, que era el temor que el Señor tenía. El Señor sabía que eso iba a pasar, ¿cierto? Entonces ellos quisieron, empezaron a seguir esos dioses, se empezaron a mezclar, empezaron a cometer los mismos pecados de ellos, ¿cierto? En vez de ellos convertirlos, los malos los convirtieron a ellos, porque las cosas malas pesan más, ¿cierto? Dejaron a Jehová y siguieron a otros dioses, dice la palabra. Entonces ahí es donde sucede algo peligroso. ¿Qué es? Empiezan a convivir con el pecado. Eso nos pasa a nosotros también, ¿cierto? Cuando empezamos a seguir otros dioses, ¿cierto? Acuérdense que los dioses modernos, pues hoy no es tan normal que usted empiece a adorar otras imágenes y a adorar otros dioses y a seguir otros dioses. Pero hay otros dioses que nos quitan el primer lugar al Señor, ¿cierto? ¿Como cuáles? El trabajo, ¿cierto? A veces es más importante. El estar pendiente de conseguir más dinero, ¿sí o no? El vicio, el licor, la droga, muchas cosas, las cosas del mundo. Entonces empezaron a convivir con el pecado. Así mismo nos pasa hoy. Empezaron a tolerar el pecado, igual nos pasa hoy, ¿cierto? Acuérdense que hoy hay algo muy peligroso y es que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Empezaron a normalizar el pecado y así nos pasa hoy, empezamos a normalizar. Ah, no, eso es normal, ¿no? Si la gente lo hace, eso es normal. Eso está bien. Y después, estamos hablando de jueces, empezaron a adorar a otros dioses. Lo mismo que pasa hoy. Cuando empezamos a tener ese temor por el Señor, le damos más importancia a otras cosas. Nos preocupamos y le damos todo el interés a otras cosas, ¿cierto? No confiamos en el Señor, entonces estamos desesperados buscando plata. Desesperados buscando otro trabajo. Pero al Señor no lo buscamos, ¿cierto? Como le pasó al pueblo de Dios, no eliminaron a los enemigos, así nos pasa a veces, no eliminamos lo malo, seguimos con lo malo, convivieron con ellos y después sus enemigos, ¿qué pasó? Los dominaron a ellos. Acuérdense que ellos a lo último volvían y los dominaban y los esclavizaban y empezaban a oprimirlos, ¿sí? Empezaban a oprimirlos. Entonces ya dijimos que el primero era ¿cuál? La desobediencia, ¿cierto? Entonces mire lo que pasa. Usted tiene que mirar hoy qué está tolerando, qué pecado está tolerando, o qué Dios, ¿cierto?, está tolerando. ¿Qué Dios te está diciendo el Señor hoy que dejes? Para que lo sigas a Él. Pecados, de pronto pecados que creemos que son pequeños. Acuérdense que si es pequeño también es pecado. Como decíamos ahora, si la obediencia es parcial, es desobediencia total. Si el pecado es así de chiquitico, es pecado. ¿Por qué? Porque si, ¿cómo sabemos que es pecado? Todo lo que no le agrada al Señor es pecado. Todo. Lo que el Señor dice en su palabra que no se debe hacer es pecado. De pronto donde negociamos con Dios. No, bueno, esto lo va a hacer ahora, no, pero es solo por mientras tanto, ¿cierto? Yo ahorita estoy muy ocupado mientras tanto, pero ya después sí lo busco, ¿cierto? Influencias que dejamos entrar en casa, influencias negativas, amistades, que para nada nos conviene, ¿cierto? Hay amistades que no convienen. Y no crea que es solo de la calle, de la misma familia. Hay familia que no conviene, hay hermanos que no conviene, por muy hermanos que sean, ¿cierto? Estoy hablando si yo soy cristiano real, ¿cierto? Si soy un cristiano genuino, porque si soy un cristiano
Un K8 de cada 8 días, no. Eso es normal, se normaliza, ¿cierto? Pero hay amistades que hay que dejar. ¿Qué hábito, qué relación, qué actitud no has querido soltar? Tiene que empezar a cuestionarse eso y mirar cómo va a ser para arreglar las cosas con Dios. Porque lo que no eliminas hoy, mañana te va a dominar. Te empieza con una cosa pequeña. Con una cosa pequeña. Y no lo elimina. Tenga la plena seguridad que más tarde lo va a dominar. No, es que yo empiezo con vicio, no, pero lo mío no, lo mío es yo fumo marihuana, pero es un poquito, no, eso es cada 8 días, cuando salgo con los amigos a beber, y se va yendo, y cuando menos piensa, está por ahí en la calle, ¿cierto? Así de sencillo, eso es lo que pasa. No le tenemos que poner más nombre ni tapar lo que no es, así pasa. Usted empieza cada 8 días a beber, todos los viernes tengo que salir a beber porque es que termino muy estresado en el trabajo y ya se vuelve alcohólico. Si usted cada 8 días necesita beber, usted ya es alcohólico. Ya se considera un alcohólico. ¿Listo? O sea, esa frase de que lo que no eliminas hoy, mañana te va a dominar, es un principio bíblico de santidad. Lo que usted no elimina hoy te va a dominar. ¿Sí? ¿Por qué? Nos indica la importancia, la urgencia de lidiar nosotros con el pecado, de sacar el pecado, ¿cierto? Los malos hábitos, las actitudes incorrectas. Hay que sacarlo antes de que nos dominen, antes de que arruinen nuestra vida. El pecado no confesado, la pereza espiritual no se quedan estáticos, ¿sí? Crecen y esclavizan. Si usted deja de empezar a buscar del Señor, si usted empieza a alejarse del Señor, usted se va a ir alejando. Ah, no, es que yo voy a ir a la iglesia cada mes. Sí, muy chévere, claro. Pero usted se va a ir, ya se le va volviendo costumbre, ya lo último no viene, ya lo último se le vuelve normal no venir. Usted no empieza, no, hoy voy a orar, pero no, yo voy a orar cada 8 días, no, cada 3 días, a lo último ya no vuelve a orar. Yo voy a estudiar la palabra, voy a estudiarla cada 3 días, cada 4, lo último no lo vuelve a hacer, ¿cierto? La Biblia enfatiza que el momento de buscar a Dios y corregir el rumbo es ahora, o sea, no es mañana, usted no sabe qué va a pasar mañana. Muchas veces posponemos las cosas del Señor para después. No, es que estoy muy joven, no, es que estoy muy niño, y yo todavía no, cuando esté más viejito sí, por ahora ya no, por ahora no. ¿Usted qué va a saber cuántos años va a vivir? ¿Usted qué va a saber si se muere hoy? ¿Cierto? ¿Para dónde se va a ir si no ha buscado al Señor? ¿Ah? No, cuando tenga más años, cuando esté más viejito, cuando cumpla 70 por allá, que ya haya vivido lo que tengo que vivir. ¿Usted qué va a saber si va a durar por allá? ¿Cierto? La advertencia sobre aplazar al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que eso no se debe hacer y lo hace, ¿qué está pasando? Es pecado. O sea que aplazar la obediencia al Señor es desobediencia. Aplazar, no, después le hago caso, después lo busco, después lo leo, después estudio, después oro. El peligro de las pequeñas zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Eso está en la Biblia, ¿cierto? O sea, un pecado pequeño, tolerado hoy, se convierte en una fortaleza inexpugnable mañana. Te empieza a tolerar cositas y más adelante, ¿qué va a pasar? Te va a dominar. El dominio propio. Todas las cosas me son lícitas, dice la Biblia, mas no todas convienen. No dejaré que ninguna me domine. El dominio propio es la herramienta para eliminar lo que no me conviene hoy. ¿Qué ejemplos podemos tener ahí? ¿Qué ejemplos?
La mentira. Si hoy toleras una pequeña mentira, por ejemplo, para salir de algo, de un apuro o algo, y toleras una pequeña mentira, o pues una no confesada, o no perdonas, ¿cierto? Mañana esa mentira se convertirá en un hábito, o en una red de engaños que dominará y destruirá tu testimonio. ¿Qué más? De pronto la amargura, la falta de perdón, que nos sentimos, o sea, si hoy usted no suelta ese enojo contra alguien, ese resentimiento va echando raíces, después es un problema, ¿cierto? Va a echar raíces, convirtiéndose en amargura, va a estar amargado con ese problema, por no perdonar, ¿cierto? Por seguir con eso en la cabeza que le está martillando y martillando, al último te se va a desamargar, ¿cierto? La pereza espiritual o negligencia, a veces tenemos pereza espiritual, entonces nos da pereza orar, nos da pereza estudiar la Biblia, nos da pereza ir al culto, nos da pereza servirle a los demás, ¿cierto? Nos da pereza hablar con los demás del Señor, ¿sí? Y esa pereza lo que pasa es que empieza a dominarnos y a debilitar nuestra fe. Empieza a debilitar la fe y nos deja vulnerables a cualquier situación. Cuando empiezas a desear otras cosas, ¿cierto? De los demás, ese deseo se va volviendo como una lujuria incontrolable. Cuando empieza a mirar a otra persona con otros ojos, ¿cierto? O a desear lo que otro tiene. La falta de integridad en lo poco. Si hoy tomas algo pequeño que no es tuyo, ¿qué va a pasar? O hace trampa en algo mínimo, en cualquier cosa. No, es que no. Yo soy un teso, ¿cierto? Lo tumbé y no se dio cuenta. ¿Sí o no? Y no se dio cuenta. No, es que yo soy no. No, es que le robé al Estado. No, yo hice aquí y no pagué los impuestos. Me robé tanto. ¿Sí o no? Usted lo que está haciendo ahí es cultivar un carácter deshonesto. Y eso te va a llevar a ¿qué? A fracasos éticos mayores. Más adelante va a hacer cosas que realmente no debería hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar ese pecado, confesar lo que estamos haciendo, arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirnos, no esperar a que sea grande el pecado, sino que tenemos que arrepentirnos con tiempo. Cambiar la actitud de mañana, tomar acción inmediata contra los malos hábitos, tomar acción, depender más del Espíritu Santo, ¿cierto? Tener más fe en el Señor. Vea, cuando uno no tiene fe, cuando uno le falta fe en el Señor, está pecando. ¿Sí o no? Cuando a usted le falta fe, está pecando. Cuando usted le pone la fe más a otras cosas. ¿Sí o no? O sea, ¿cuál es la conclusión? Lo que hoy parece fácil de ignorar, mañana requerirá un esfuerzo muy grande. ¿Listo? Para que pueda ser removido. O va a requerir de pronto más bien una intervención divina. Entonces, el primero, ¿cuál era? El que acabamos de ver. La desobediencia. ¿Cuál sigue? La presión. ¿Ah? ¿Cuál sigue? La opresión, ¿cierto? Sigue la opresión. Entonces, segundo, la opresión. La opresión es que es consecuencia del pecado, ¿cierto? Cuando el Señor empieza a castigarnos, es porque por el pecado. Y dice Jueces 2, 14 al 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción, ¿cierto? Entonces tuvieron esa opresión. Como no hicieron caso,
Como desobedecieron, entonces el Señor ¿qué hace? Ah, no me hacen caso, entonces yo los voy a oprimir. ¿Cómo los oprimían los jueces? Los mismos que ellos habían permitido que se quedaran ahí, los tomaban esclavos. Es más, los ponían a los mismos israelitas a pagarles impuestos a ellos, se les volteaba la torta, ¿cierto? Era al revés. ¿Por qué? Por eso, entonces el Señor permitía eso, para castigarlos, ¿cierto? O sea, Dios entregaba al pueblo a sus enemigos. Muchas veces nosotros, cuando somos desobedientes con el Señor, Él permite que nos pasen esas cosas, que empecemos a tener dificultades, ¿cierto? Que empecemos a tener cosas que no nos agradan. Y no es que el Señor no nos ame. Ah, pero es que el Señor, como es puro amor, entonces ¿cómo así que me va a castigar? No, eso se llama disciplina. El que Dios ama lo disciplina, ¿cierto? Porque a los hijos hay que disciplinarlos, porque los ama. ¿Cómo era en la época de nosotros, los más viejitos? Los más viejitos aquí somos Gilbert y yo. Usted no puede hacer lo que hacen hoy los pelados, que no hacen caso, que les mandan a hacer una cosa y bueno, y se quedan pegados del celular. No, eso era de una. Habían unos, y cuando tenía problemas, habían unos psicólogos, no como los psicólogos de ahora. En esa época habían otros psicólogos, que era la chancla, ¿cierto? Ese era un psicólogo, la correa, ¿sí o no? Hasta un zurriago. Esos eran los psicólogos. Hoy en día no, que un psicólogo, que a mí me causó mucha impresión una vez que vi la de un psicólogo. Escuché, ¿cierto? Se fue una pelada de la casa, se perdió un fin de semana y eso empezaron a buscarla por internet, por todas partes, y era un puente. ¿Y cuándo apareció? El martes, ¿cierto? Entonces los papás, y que no, la vamos, que no, sí, ya apareció la niña, no, que pesa, la vamos a llevar al psicólogo. Se perdió todo el fin de semana con el novio y que a llevarla al psicólogo. ¿Ah? Y eso es lo que hacen hoy en día. En la época mía no podía volver a la casa, ya hasta ahí llegaba. Los papás no la recibían. Y el papá y la mamá se ponían de acuerdo, ¿cierto? Por eso había respeto, hoy en día no. Y eso es lo que se está viviendo en las escuelas, en los colegios. Los mismos papás están permitiendo ese tipo de cosas, y por eso cuando empiezan a crecer ya no tienen ningún control con ellos. Entonces Dios no dejó de amarlos, simplemente empezó a disciplinarlos, y eso es lo que hace con nosotros. No es que nos deje de amar, sino que cuando nosotros empezamos a pecar y empezamos a alejarnos de Él, Él nos disciplina y empezamos a tener dificultades, empezamos a tener necesidades, nos echan del trabajo, no encontramos cosas para hacer, los que son independientes, ¿cierto? O sea que el pecado siempre trae ¿qué? Consecuencias, siempre. Te puede ser, no, es que a mí nadie me ve, pero el Señor te está viendo. Pronto no te ven en la calle, no hay alguien que pase por ahí, pero el Señor te está viendo. Pero el pecado que usted está haciendo va a traer consecuencias más adelante. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice la Biblia, en Gálatas 6:7. Todo lo que usted haga, eso es lo que va a cosechar. Si usted lo que hace son puras mentiras y le miente a todo el mundo, eso es lo que usted va a recibir después. Si usted lo que hace es robarle a todo el mundo, eso es lo que usted va a recibir después. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pierden paz. ¿Qué más? Cuando hay opresión, se pierde la estabilidad y la dirección. Vivían en temor constante. Así era que vivía el pueblo ya después cuando el Señor los oprimía. O sea, Israel perdió la paz, Israel perdió la seguridad, perdió la dirección. Lo que nos pasa a nosotros cuando empezamos a alejarnos del Señor, empezamos a sentirnos intranquilos, perdemos la paz, perdemos la dirección, nos ponemos tristes, ¿cierto? Muchas cosas pasan. Comenzamos a vivir ¿qué? Oprimidos, angustiados, comenzamos a vivir
como atados, ¿cierto? Muchos hoy están viviendo esa opresión. Muchos. De pronto usted hoy está viviendo esa opresión. ¿Cómo qué? De pronto esa ansiedad espiritual. De pronto está confundido. Confusión. De pronto problemas familiares. Por el mismo problema, por el pecado. Problemas con los hijos, con la pareja, ¿cierto? Con los padres. Vacío interior, vacío espiritual. Le falta algo, no sabe qué, pero algo le falta, ¿cierto? Y es la intranquilidad que tiene. Y de pronto todo eso que está viviendo no entiende por qué, ¿cierto? Pero la raíz muchas veces es espiritual. Es por las cosas, porque usted no ha hecho caso al Señor. Frase, alejarse de Dios no trae libertad, porque es que muchas veces nos alejamos de Dios que para tener libertad. No, es que yo me voy a ir de mi casa para tener libertad, para poder hacer lo que yo quiera, ¿cierto? No, es que es que para tener libertad. Y mentiras, que alejarse de Dios no trae libertad, sino que trae ¿qué? Esclavitud, porque usted empieza a esclavizar. O sea, la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, eso no es la verdadera libertad, sino tener la capacidad de vivir conforme al propósito de Dios. Esa es la verdadera libertad, ¿cierto? Alejarse de Dios bajo la promesa de libertad termina en esclavitud. Cuando usted se aleja del Señor se empieza a esclavizar. Usted se aleja del Señor porque empieza a tirar vicio, a consumir vicio, se esclaviza del vicio y ahí no hay ninguna libertad. ¿Cuál libertad tiene? Más esclavo, ¿cierto? O del licor, de cosas malas. Todos saben cuáles son, ¿cierto? El pecado como adicción. Jesús enseñó que quien peca es esclavo del pecado. Eso lo enseñó el Señor, ¿cierto? Juan 8:34. Cuando nos alejamos de Dios, hábitos destructivos, de pronto como las adicciones, como la mentira, como el orgullo, se vuelven incontrolables, ¿sí? Al estar alejados del Señor, y empezamos a crear dependencia y debilidad espiritual. O mire el ejemplo del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Qué buscó el hijo pródigo cuando se fue? Libertad, ¿cierto? Padre, deme lo que a mí me conviene, deme la herencia que me voy, ¿cierto? ¿Qué buscó? Libertad. O sea, que al estar lejos del Padre, de Dios, iba a tener libertad. Pero terminó ¿cómo? Arruinado, con hambre, cuidando cerdos, comiéndose la comida de los cerdos, ¿cierto? Porque no tenía, dándose cuenta que la verdadera provisión estaba en la casa, estaba con el Padre, ¿cierto? ¿Y qué estaba buscando él? Libertad. Y lo que encontró fue ¿qué? Esclavitud, ¿cierto? Otra, Israel en el desierto. ¿Se acuerdan cuando el Señor los liberó de Egipto? Dios los sacó de Egipto. Los liberó de la esclavitud. Que esas fueron una de las cosas que se les olvidó, ¿cierto? Los liberó de Egipto. Pero cuando empezaron a apartarse del Señor, empezaron a experimentar todas las consecuencias de la rebelión. Confusión, desaliento, pérdida de su identidad como pueblo de Dios. Sufrieron mucho. Acuérdense que el Señor los tuvo 40 años dando vueltas. Eran dando vueltas en un solo punto. Ellos pensaban que avanzaban y mentira que le daban la vuelta así. 40 años los tuvo. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Se les olvidó lo que el Señor había hecho. Ahora la idolatría moderna, alejar a Dios del centro de la vida. Eso nos lleva a servir a otros amos cuando alejamos al Señor de nuestra vida. ¿Sí o no? ¿A qué amos? Al resentimiento, a la búsqueda de placer, al dinero, al trabajo, a la dependencia de la aprobación ajena, ¿cierto? A sentirme aprobado por los demás.
Cuando nos alejamos del Señor nos pasa eso. O sea que la verdadera libertad es una relación con Dios. ¿Sí? Eso está en Juan 8, 32 y 36. La independencia de Dios no es libertad, es un cambio de amo. Cuando usted independiza de Dios, su amo ya empieza a ser el diablo, ¿cierto? Las cosas malas, el mundo, lo que no te conviene, ¿sí? Dejamos de ser hijos de Dios cuando nos alejamos de Él para convertirnos en esclavos, ¿sí? ¿Cuál sigue? El clamor, ¿cierto? O el arrepentimiento. Acuérdense que ellos ya cuando ya estaban, que eso fue todo lo que se vivió en Jueces, ¿cierto? Ellos desobedecían, el Señor los castigaba, ellos ya empezaban a pedirle perdón, ¿cierto? Se arrepentían, empezaban a clamar, y después el Señor, ¿qué hacía? Los liberaba. Pues les mandaba a otro juez que los liberara. ¿Listo? Entonces ese que estamos viendo es el arrepentimiento, que viene pues por ese clamor. Pero gracias a Dios, la historia no termina ahí, o sea, no queda con la desobediencia y la opresión, sino que ellos empiezan a arrepentirse, ¿cierto? Cada vez que el pueblo sufría, la Biblia dice que clamaban a Dios. Muchas veces nosotros somos igual. Clamamos a Dios, pero cuando estamos sufriendo, ¿cierto? Con problemas, con dificultades, ¡ay, sí le clamamos al Señor! ¿Y eso es malo? No, ¿cierto? Hay que clamarle al Señor, pero realmente arrepentirnos. Pero ellos lo que hacían era que le clamaban, se arrepentían, le clamaban, el Señor los ayudaba, y después ¿qué hacían? Se les volvía a olvidar, y otra vez lo mismo, ¿cierto? Se repetía. Entonces dice la Biblia que en Jueces, acuérdense que en Jueces siempre se repitió, miren, 3:9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. En Jueces 3:15, después, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, otro. Jueces 4:3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900, y el Señor volvió y les ayudó, ¿cierto? Entonces mire que siempre se repetía lo mismo. El Señor los ayudaba, los sacaba, y ellos volvían, se les olvidaba, y otra vez los oprimía, y otra vez lo mismo y lo mismo. O sea, el pueblo clama en su angustia, eso era lo que hacía el pueblo en Israel. Cada vez que el pueblo sufría, dice la Biblia, que clamaban ¿a quién? A Dios. Lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? No cuando todo estaba bien, sino cuando duele, ¿cierto? ¿Cuándo le clamamos? Cuando tenemos problemas. ¿Cuándo le clamaba al pueblo a Dios? Cuando tenían dificultades, cuando tenían problemas, cuando se sentían oprimidos, cuando los otros pueblos los tenían esclavos, ¿cierto? Era que lo buscaban. Entonces Dios escucha el clamor sincero. Eso es lo bueno, que Dios escucha, ¿cierto? El clamor sincero Dios lo escucha. Cuando usted realmente se arrepiente de corazón y le pide al Señor, el Señor te va a escuchar, ¿sí? Cuando ese dolor nos lleva a Dios, ese dolor tiene un propósito, tiene un propósito. Dice la Biblia que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso está en Salmos 34:17. Claman los justos, ¿cierto? Los justos, los que realmente están con el Señor. Claman los justos y Jehová oye. El arrepentimiento genuino produce cambio y Dios escucha. Cuando usted se arrepiente de verdad y tiene ese cambio, el Señor te va a escuchar, ¿sí? O sea, Dios sigue escuchando siempre el clamor sincero, y era en esa época y hoy también. Si hoy tenemos problemas y nos arrepentimos y le pedimos al Señor y le clamamos, Él nos va a escuchar y nos va a ayudar, ¿cierto? Porque eso lo promete el Señor, ¿sí? Lo que pasa es que arrepentimiento no es solo llorar. Arrepentimiento no es solo, ay, sí, estoy arrepentido. No, yo me arrepiento, ¿sí? No es solo sentir remordimiento, sino volver a Dios. No es solo que usted se siente, no, me arrepiento por lo malo que hice, me arrepiento por lo que hice, sino que tiene que empezar a coger el camino nuevamente, volver al Señor,
¿Para qué? Para que Él realmente te escuche, ¿sí? Cambiar de dirección, rendirse, decidir obedecer, eso es lo que tenemos que hacer para que el Señor realmente nos ayude, ¿sí? O sea, Dios responde siempre, una y otra vez te va a responder, una y otra vez. No quiere decir que es que usted tiene licencia para seguir una y otra vez pecando, ¿cierto? Ah, no, como Dios una y otra vez me ayuda, entonces yo voy a seguir una y otra vez haciendo lo mismo, ¿cierto? No, tiene que ser algo sincero, un arrepentimiento genuino, ¿sí? O sea, no importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuántas veces hayamos caído, si nosotros buscamos al Señor de verdad y de corazón y nos volvemos a Él, Él nos va a perdonar y nos va a ayudar. O sea, no importa las veces que nosotros fallemos, Dios siempre nos va a escuchar. Entonces hay una frase, cuando el dolor no nos hace mirar arriba, comienza la restauración. ¿Listo? Cuando el dolor nos hace mirar arriba, comienza la restauración. Dios nos restaura cuando empezamos a mirar, ¿cierto? O sea, nosotros debemos mirar arriba. ¿Qué es mirar arriba? Reconocer la necesidad que tenemos del Señor. Cuando usted mira a Dios es porque está reconociendo la necesidad, ¿cierto? O sea que ese dolor a menudo nos lleva a tocar fondo, ¿cierto? Donde reconocemos nosotros que no estamos, que no podemos solos con esa situación. Cuando vemos que no podemos solos con la situación que estamos viviendo, clamamos al Señor, miramos arriba, ¿cierto? Nos obliga a mirar al cielo cuando estamos en esa situación. O sea, nos obliga a mirar al cielo, ¿cómo? A humillarnos, a orar, ¿cierto? A buscar más del Señor, en lugar de hundirnos en la desesperación, ¿sí? Cuando el corazón está destrozado, Dios no está lejos, Dios está cerca, ¿sí? Dios está cerca, está más cerca que nunca para restaurarnos, si nosotros lo buscamos de verdad. La restauración no siempre es volver a lo que se perdió, sino una transformación interior, una sanidad emocional. ¿Qué ejemplos vemos nosotros en la Biblia? Job, ¿se acuerdan de Job? Los que hemos leído Job, ¿ah? Perdió hijos, perdió riqueza. Acuérdense que Job se quedó sin nada, ¿sí o no? Perdió la salud. Acuérdense que estuvo enfermo todo el tiempo. Y en su inmenso dolor, dice la Biblia, que nunca maldijo a Dios. No maldijo a Dios, aunque le aconsejaban que lo hiciera, ¿cierto? Él nunca maldijo a Dios, sino que ¿qué hizo? Miró arriba, empezó a orar, empezó a pedirle al Señor, empezó a clamar justicia, a clamarle a Dios. ¿Y qué pasó? La restauración comenzó, ¿sí? Dios empezó a restaurarlo. Dios le dio el doble de lo que tenía. Dice la Biblia que tuvo el doble. Todas las riquezas que perdió, Dios se las duplicó. Todos los hijos que le murieron, Dios se los duplicó. Todo, ¿sí? ¿Qué más? El hijo pródigo. ¿Se acuerdan que lo vimos ahora? Al vivir en pecado llegó al punto de querer comerse la comida de los cerdos. Recuerden que no tenía más nada que hacer, ¿sí o no? Y ese dolor, ¿qué hizo? Mirar arriba. No, voy a volverme al Padre, dijo él, ¿se acuerda? Voy a volverme al Padre, no, que allá a mí no me faltaba nada, ¿sí? Voy a volver a casa. Acuérdense que aquí en esta parábola el Padre es Dios, ¿cierto? Y el hijo pródigo somos nosotros, los que nos alejamos del Señor, ¿cierto? Para buscar esa libertad. Entonces la restauración fue total, fue perdonado. Acuérdense que el papá lo perdonó, salió a recibirlo y todo, ¿cierto? Le dio vestiduras nuevas, lo perdonó y le hizo una fiesta de celebración. Así se comporta el Señor cuando usted empieza realmente arrepentido, ¿cierto? El dolor de la culpa de Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Cuando negó a Jesús, ¿sí o no? ¿Qué hizo Pedro cuando lo negó? Dice la Biblia que lloró amargamente, ¿cierto? Lloró amargamente.
Ese dolor de arrepentimiento lo llevó a mirar a quién, a Jesús, al Jesús resucitado, siendo restaurado y convertido en un líder fundamental en toda la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuáles ejemplos? Esos son ejemplos de la Biblia. ¿Cuáles ejemplos modernos podemos tener nosotros? Las crisis financieras, crisis familiares, problemas de dinero, problemas con la familia, una persona que pierde su empleo y cae en desesperación, ¿cierto? Pero cuando empieza a mirar hacia arriba, cuando se rinde al Señor, cuando empieza a orar, cuando empieza a buscar de Dios, ¿qué pasa? Encuentra paz, ¿cierto? Encuentra paz, no se va a amargar, encuentra nuevas oportunidades laborales, le llegan los trabajos, así pasa. Hay restauración económica, si el problema es económico, y empieza a tener una fe más fortalecida en el Señor, ¿cierto? O sea que el dolor, cuando llega, es un visitante que llega a veces, y es un visitante doloroso, pero bajo la soberanía de Dios. Ese dolor que nos llega, Dios lo controla, ¿cierto? Si lo buscamos a Él. ¿Cuál sigue? Después del clamor, la liberación, ¿cierto? Recuerden lo que pasaba. Ellos estaban bien, desobedecían, había opresión, clamaban al Señor y Él los liberaba. Lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Eso está en Jueces 2:16. Entonces Dios levantaba jueces. Acuérdense que en ese libro Él les levantaba unos jueces para que los sacaran del problema, ¿cierto? Entonces ahí están Otoniel, Ahod, Débora, Barak. ¿Se acuerdan? Los que están leyendo el libro. No eran perfectos, pero Dios los usó. No era gente perfecta, pero Dios los usaba. O sea, la gracia de Dios no busca perfección en nosotros. Lo que busca la gracia de Dios es nuestra disposición. Disposición al Señor. Disposición para escucharlo, para seguirlo, ¿cierto? O sea, Él no busca perfección. Él lo que busca son corazones que estén dispuestos, que estén disponibles, ¿sí? Vemos el ejemplo ahí en Débora, que fue en Jueces 4, ¿cierto? Débora, una gran victoria, una liberación sobrenatural. Esa fue una juez que el Señor puso, ¿cierto? O sea, Dios usa a una mujer en un tiempo difícil, en una victoria que le dio sobrenatural, ¿cierto? Que lo mostró en la Biblia. La liberación viene de Dios, no del hombre, ¿cierto? Dios es el que libera. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero no es Él, es Dios el que está actuando y el que trae esa liberación. ¿Listo? Todo esto apunta a algo muy grande. Jesús es el libertador perfecto. En ese entonces, ¿quiénes eran? Esos jueces, ¿cierto? Por medio de Dios, ¿cierto? Pero hoy, el que nos libra a nosotros de todos los problemas es Jesús. Por eso tenemos que buscar a Jesús, al resucitado, ¿cierto? Dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. O sea, Jesús no nos saca solo de problemas, nos libera del pecado, nos da una nueva vida, ¿cierto? Cuando empezamos a seguir al Señor nos da una nueva vida, vivimos distinto. O sea, Dios sigue levantando libertadores, y el mayor de todos es ¿quién? Cristo. Cristo es el libertador. Cristo es el juez, ¿cierto? El que nos libra de todos esos problemas. Cuando tenemos esta situación y que pecamos y que el Señor nos oprime y que empezamos ya, nos arrepentimos y clamamos, es Cristo el que nos libera, ¿sí? O sea, Dios siempre a través de los siglos ha levantado personas y situaciones también para liberar a su pueblo de la opresión física.
Pero Jesús es el libertador supremo y definitivo que el Señor levantó. Dios nos dio a Jesús para que fuera nuestro libertador, para que nos libertara del pecado, para que nos diera esa salvación, ¿cierto? Dios no es indiferente al sufrimiento. Cuando el pueblo o el ser humano clama, Dios responde levantando esos libertadores, ¿sí? Jesús vino porque la gente estaba clamando por el Señor, por el Mesías, ¿cierto? ¿Qué ejemplos tenemos nosotros como los que vemos ahora en la Biblia? En desobediencia, o en opresión, o en clamor, o en liberación. De pronto estás en desobediencia, ¿cierto? De pronto ya estás viviendo las consecuencias de esa desobediencia, o tal vez hoy es el momento para volver a Dios. De pronto hoy es el momento, ¿cierto? Cuando nos apartamos de Dios, eso siempre trae dolor, pero volver a Él, volver a Dios, siempre trae misericordia. Dice la Biblia en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nosotros era para que ya estuviéramos consumidos, pero por la misericordia de Él no estamos. Mire todo el pecado que hay, mire toda la maldad que hay. Era para que Él ya hubiera hecho algo, ¿cierto? O sea que apartarse de Dios trae dolor, pero volver a Él trae misericordia. ¿Cómo debemos aplicar esto? Pregúntese usted ahí, usted solito o solita, ¿estás tolerando algo que Dios ya te pidió dejar? ¿Estás tolerando algo que Dios ya te pidió dejar? Usted analícelo, ¿cierto? ¿Estás viviendo consecuencias de decisiones incorrectas? ¿Estás viviendo consecuencias de algo que usted decidió que el Señor le decía que no? ¿Has dejado de buscar a Dios como antes? Pregúnteselo. ¿Qué tienes que hacer? Dios no ha cambiado, ¿cierto? Dios sigue siendo el mismo. Su gracia sigue siendo disponible. Él está disponible para todos nosotros. Su misericordia sigue siendo abierta, pero necesitas decidir hoy. Nosotros necesitamos decidir hoy. Así como Josué, ¿qué dijo él? Escogeos hoy a quién serváis. Escojan ustedes a quién van a servir, ¿cierto? Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Ustedes verán que escogen, ¿cierto? Él les dijo, ustedes verán si se van a ir con los malos o con el diablo, se van a ir con Dios. Pero lo que soy yo, dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. O sea que hoy es el día de decidir. Hoy que estamos acá nosotros y que hemos escuchado esta palabra, es el día para que decidamos qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿A quién van a escoger? Si al mundo, a lo que está en el mundo, ¿cierto? Que es todo lo malo, o a Dios. Escogeos hoy a quién servir, como decía Josué. No sigamos repitiendo el ciclo, ¿cierto? Ese ciclo de desobediencia, de opresión, de volver a clamar, de esperar que nos libere y otra vez nos libere y volver a empezar a desobedecer. No sigamos repitiendo ese ciclo. No sigamos jugando con el pecado. A eso nos llama hoy esta palabra. ¿Por qué? Porque Cristo está hoy aquí. ¿Para qué? Para liberarnos. Él está para liberarnos de todo eso, ¿cierto? Rinda tu vida a Él, rindamos nuestra vida al Señor. Volvámonos a Dios hoy, busquémoslo nuevamente. Rompamos con esa idolatría moderna, ¿cierto? La idolatría moderna, con el orgullo, la comodidad, el dinero. A veces estamos muy cómodos, como estamos, y por eso no buscamos al Señor. No, yo estoy bien, no me falta nada. No lo tengo que buscar. Cuando tenga problemas lo busco, ¿cierto? Generalmente cuando hay muchos problemas es que buscamos del Señor. Hoy tenemos que decidir
rendir la vida a Cristo, entregarle todo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Y vamos a ver si eso es lo que hacemos nosotros, si le entregamos todo al Señor, si le rendimos toda nuestra vida a Él, si decidimos solo irnos con Él, vamos a ver cómo Dios rompe ese ciclo. Rompe ese ciclo, ya no vamos a tener ese problema. Nos va a dar una nueva historia. ¿Por qué? Porque Cristo es el libertador definitivo, el libertador que necesitamos. No solo nos va a sacar de problemas, no solo nos va a sacar de situaciones difíciles, sino que nos va a salvar del pecado. Amén. Sean, hermanos, no repitamos la misma historia. Esa es la invitación, no repitamos la misma historia del pueblo, ¿cierto? La misma historia que veíamos en Jueces, no la repitamos. Aprendamos de ellos. Empecemos a vivir en obediencia. Empecemos a vivir en obediencia. Caminemos en Cristo y experimentemos su libertad verdadera. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para que terminemos este momento tan especial. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, Padre Santo, por este momento tan especial. Este momento, Señor, que hemos vivido, esta palabra que nos has traído, Señor. No queremos seguir repitiendo lo mismo que repitió su pueblo, Señor. Hoy queremos tener esa liberación, pero seguir libres, Señor. No queremos volver a desobedecer. No queremos volver a arrepentirnos y a pedirte. No queremos volver a clamarte por lo mismo, Señor. Queremos, Señor, darte gracias porque hoy entendemos que tú nos liberas. Entendemos que Cristo es nuestro liberador, nuestro libertador, el que nos ha salvado de todos los problemas y que nos ha salvado del pecado y el que nos ha dado la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy hemos entendido más tu palabra. Te pedimos, Padre, que no la apartes de nuestra mente, de nuestro corazón, que podamos seguir meditando en lo de hoy, Señor, y que toda esta semana sea para tu honra y tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta semana que hemos vivido, Señor. Hoy estamos aquí gracias a ti. Hoy estamos vivos, Señor, porque tú nos has prestado la vida, Señor. Amén. Y te pedimos, Señor, que esta semana que viene sea de gran bendición para nosotros, Señor. Que crezcamos espiritualmente, que busquemos más de ti en oración, leyendo tu palabra, haciendo cosas que te agraden, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo, Señor. Que nada nos falte, Padre, porque vamos a seguirte adorando y a tenerte en primer lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo bueno que eres con nosotros. Amén.